Todos y a todas. Pues mi nombre es Rolando Muñoz, soy del grupo 6 de la cohorte. Quiero comenzar diciendo pues que es un privilegio para mí poder estar aquí y también pues poder ser quien abra o quien comience con las presentaciones. Entonces, como les decía, soy del grupo 6, mi nombre es Rolando Muñoz. Mi trabajo ha estado acompañado en esta última parte, en esta recta final, por la ayuda y el acompañamiento de los tutores Paola Castro, el profesor Paola Castro y el profesor Pedro Gómez. Les quiero presentar la unidad didáctica que tiene como título se relaciona con los extremos relativos de la función cúbica. Entonces el contenido, primero quisiera contarles de qué se trata esto, después realizar una descripción general de lo que significó el trabajo y algunas conclusiones. Entonces, primero, ¿de qué se trata? Esto empezó como un sueño para mí, porque siempre he tenido esta pregunta, como docente siempre la hemos tenido, y es cómo puedo planificar sistemática, eficaz y eficientemente mis clases. ¿De qué manera podría contribuir a la formación de mis estudiantes? Creo que todos los docentes, sin importar el área en el que se desempeñen, siempre estamos buscando lo mismo. Así comenzó el proceso. El trabajo que se realizó durante estos 2 años, pues da como resultado entonces una unidad didáctica que les voy a presentar y es simplemente un resumen de un proceso largo de análisis y de implementación que pues generó muchísima información. ¿De qué se trata? Se trata de poder hacer una contribución docente, empezando porque el primero que reciba esa contribución sea yo, Rolando Muñoz, como docente, pero también para mis colegas, de tal manera que pueda de alguna manera hacer que su trabajo en el aula sea beneficiado si van a abordar este tema. Entonces, soy docente en el Colegio San Beator. Durante todo este tiempo de estudio me he desempeñado como docente allí. Allí fue donde surgió esa pregunta para iniciar, o el sueño. Y les quiero contar un poco acerca del colegio, para tratar de entender un poco el contexto en el que se diseña y se desarrolla la unidad didáctica. El colegio hace parte de la organización del Bachillerato Internacional. Como parte de ese programa, el colegio procura, o más bien el programa, direcciona a que a formación de estudiantes para que sean ciudadanos pero del mundo, ¿sí? De tal manera que es importante el conocimiento que se imparte para ellos, pero también el poder desarrollar habilidades en los estudiantes. Entonces surgió el reto de cómo diseñar, cómo dar una herramienta, una unidad didáctica, una ayuda que pudiera complementar este propósito pues, en el que está inscrito el colegio como tal. El colegio, como cosa propia o como organización propia, tiene una organización por énfasis vocacionales de los estudiantes. Olvidé decirles que como parte del bachillerato internacional se manejan 3 programas, el PEP, el PAI y el diploma. El diploma es donde está centrado pues, el estudio, porque es para el grado 10º y 11, que para el bachillerato internacional es el año 1 y el año 2. Entonces, decía, la organización por énfasis vocacionales se realiza para los grados 10º y 11, año 1 y año 2 de diploma, es decir, que los estudiantes pueden inscribirse como si fuera un preuniversitario y pueden inscribirse en énfasis de ingeniería, de ciencias de la salud, ciencias administrativas y humanidades. En este caso, se aplicó, se diseñó y se implementó la unidad didáctica para el grupo que tiene énfasis en ingeniería, que son el año 2 del diploma, o en este caso un 10º, que tienen ese interés por estudiar ingeniería. Entonces, con el fin de contribuir precisamente a este contexto de los estudiantes, pues hay una descripción general de la unidad didáctica. La unidad didáctica se trata, el título es Extremo relativo de la función cúbica, y está conformado por un objetivo de aprendizaje, una tarea diagnóstica, 3 tareas de aprendizaje y un examen final con su respectiva rúbrica de calificación. Para concretar el tema, para ubicarlo dentro de una estructura pues, de conceptos y procedimientos, entonces aquí están los extremos relativos, pero en general no, en forma particular, hablamos de los extremos relativos de la función cúbica, de tal manera que se pudieran caracterizar como mínimos o máximos. El propósito era, o es identificarlos, los extremos relativos,
por medio de procedimientos, por ejemplo, relacionados con el criterio de la primera derivada o la aplicación de una fórmula que relaciona los coeficientes de la función cúbica. Al identificar esos extremos relativos, se podían clasificar o diferenciar, ¿sí? De tal manera que pudieran encontrarse dos extremos relativos para una función cúbica, o simplemente la función cúbica no tendría extremos relativos. Con esa clasificación o diferenciación según la cantidad de extremos relativos, se pretende poder contribuir a un aprendizaje significativo del tema, de tal manera que se pueda abordar desde un contexto. Entonces, los contextos PISA pues son los que se ven allí, pero quiero resaltar pues un contexto profesional que se refiere a el volumen de un sólido, cómo la identificación, interpretación y análisis de los extremos relativos puede contribuir a estudiar o a dar solución a un problema que tenga que ver con el volumen de un sólido o con las utilidades de una empresa. El objetivo de aprendizaje con el que se plantea pues, inicialmente. Establecer si un problema modelado por una función cúbica hace parte de un fenómeno de optimización o de un fenómeno de crecimiento o de crecimiento estricto por medio de la identificación de extremos relativos. Como les decía, aparece la identificación de extremos relativos con un propósito, ¿sí? Después hacer una diferenciación de fenómenos. Para el cumplimiento, para el desarrollo a la unidad didáctica, planteamos unas expectativas de tipo afectivo, ¿sí? De tal manera que pudiéramos involucrar no solamente el conocimiento, como decíamos, sino también podamos involucrar esa motivación del estudiante por aprender este tema y desarrollarlo. Por ejemplo, desarrollar interés por matematizar fenómenos de optimización modelados con una función cúbica para determinar los extremos relativos. Está conformada la unidad didáctica, tiene una primera tarea que es una tarea diagnóstica, con el cual pues los profesores que implementamos diferentes temas en el aula, pues requerimos que los estudiantes. En este caso, para la unidad didáctica, el docente que quisiera implementarla debería asegurarse que los estudiantes tengan estos temas. Quiero simplemente resaltar el cuarto y el séptimo. ¿Por qué? Porque durante la implementación de la unidad didáctica, el diseño, después de la implementación, logramos identificar que el planteamiento de las expresiones matemáticas y el lenguaje algebraico es una dificultad que siempre han tenido los estudiantes. Para un profesor de matemáticas no es un secreto que siempre lo más difícil para un estudiante es poder leer un problema y poder expresarlo, representarlo en forma matemática, ¿sí? Con un lenguaje algebraico que haya. Entonces, es importante asegurar estos conocimientos previos. La primera tarea que presentamos en la unidad didáctica. La primera tarea tiene como título tarea programa, se llama Programa para Modelar. Está desarrollada en un contexto de que es una empresa que diseña cajas, ¿sí? Entonces, la formulación de la tarea presenta el volumen modelado por funciones cúbicas, presenta la variación de coeficientes de la función cúbica. Entonces, se le entrega al estudiante, el docente debe entregar al estudiante un simulador, ¿sí? De tal manera que el estudiante pueda variar con ese simulador de GeoGebra como herramienta para graficar, variar esos coeficientes y observar, y a partir de lo que observa poder concluir algo, ¿sí? En este caso es concluir, diferenciar las funciones cúbicas con respecto al número o la cantidad de extremos relativos que tiene. Entonces, esto es una imagen del simulador, donde ustedes pueden ver en la parte izquierda, superior izquierda, está una expresión matemática que se refiere a la función cúbica y está conformado pues, por unos coeficientes que lo afectan. Esos coeficientes al modificarse, por medio de lo que se encuentra en la parte derecha, los deslizadores, pues hacen que la función empiece a cambiar, empiece a tener otra presentación. Por ejemplo, en este caso, esta imagen, estamos usando una función cúbica que tiene dos extremos relativos. El propósito es que el estudiante siga modificando los coeficientes de tal manera que pueda identificar otra función cúbica que no tiene extremos relativos. Entonces, más o menos para ejemplificar, no solamente se modificaría el coeficiente A, sino el B, el C y el D, de tal manera que la gráfica empieza a tener una modificación. Entonces, ese es el propósito de la tarea. El estudiante debe hacer todas las modificaciones que requiera, que necesite, hasta que pueda observar lo que está ocurriendo. La segunda tarea que presenta la unidad didáctica que presentamos.
tarea de envases. Se realiza, el contexto de la tarea es una empresa que diseña envases para líquidos y para alimentos. Entonces se presenta el volumen, la formulación presenta volumen, modelado por funciones cúbicas, se dan unas especificaciones de los envases, de los recipientes, y unas representaciones gráficas del volumen, de cómo el volumen varía con respecto a las dimensiones, pues a las dimensiones con las que se construye el recipiente. ¿Cuál es el propósito de la tarea o la meta? La meta de la tarea es interpretar las variaciones del crecimiento alrededor de sus extremos relativos. Entonces, pareciera que la meta de la primera tarea se vuelve un conocimiento previo para la segunda, porque cuando el estudiante ha logrado identificar que hay dos tipos de funciones cúbicas, unas que tienen dos extremos relativos y otras que no tienen extremos relativos, ahora debe analizar lo que ocurre alrededor de esos extremos relativos. Entonces, es simplemente una parte de la formulación de la tarea. Como pueden ver, pues se dan la imagen de los dos recipientes con sus dimensiones en términos de X. Pero X, ¿qué es? X es la altura de cada uno de los recipientes. También se dan unas especificaciones en lenguaje algebraico, y finalmente se le entrega al estudiante el volumen que varía con respecto a esta X, que repito, de ella dependen las dimensiones del recipiente, de los envases. Por último, presentamos la tarea pedido de Kellogg's. Esta tarea trabajamos un contexto, y el contexto es otra vez diseño de cajas, pero específicamente de la empresa Kellogg's, que es Zucaritas y Fruit Loops. Se entrega al estudiante mucha información, pero esa información ya no es gráfica, ya no da la posibilidad de lo que se entregó en las tareas anteriores, sino que toda la información está en lenguaje algebraico, se entregan unas restricciones, y la meta de la tarea es ¿cuál? Que el estudiante logre diferenciar. Entonces, les repito, teníamos la primera tarea en la que se identifican los extremos relativos, después se analizó lo que ocurría alrededor de ellos, y ahora con esta tarea, entonces la idea es que a partir de ese análisis que se hizo, pueda diferenciar el estudiante cuando la situación que se presenta permite una optimización y cuando no. Entonces, también una extracción más o menos de la información. Rápidamente, pues por ejemplo, se dice que la caja de Fruit Loops de cereal es una base cuadrada cuya arista equivale a la altura de la caja disminuida en 2. Entonces, no hay informaciones gráficas, el estudiante debe, si lo cree necesario, graficar y hacer uso de todo lo que ha aprendido pues, en las dos tareas anteriores. El examen final, con el que pues, se evalúa el cumplimiento del objetivo. El examen final tiene un contexto de una entidad financiera. Se entrega al estudiante dos funciones que representan los ingresos de la empresa, los ingresos de dos sucursales de la entidad financiera. El propósito es que el estudiante, al leer esa información, pueda determinar cuál de las dos sucursales permite que sus ingresos sean maximizados. Entonces, para ello, el estudiante debe realizar un informe. Simplemente se le dan unas indicaciones al estudiante de qué seguir en el informe, pero el propósito final del examen final es que entregue un informe que incluya gráficas, análisis, procedimientos algebraicos, es decir, lo que ha aprendido en las tareas anteriores, y con el fin de que explique, argumente, determine primero y explique y argumente la sucursal que permite que sus ingresos sean maximizados. Conclusiones. Para concluir nuestro trabajo, pues quisiera decir que el modelo de análisis didáctico que aprendimos durante estos 2 años realmente contribuye a mejorar la planeación de las clases. Esa pregunta con la que comencé la presentación, me voy satisfecho de saber que pude dar respuesta a una pregunta que fue por la que me acerqué a hacer este estudio. La diferenciación de los fenómenos contribuye a la comprensión de algunos procedimientos del cálculo diferencial. Como docente de cálculo diferencial, a veces caemos en solamente enseñar procedimientos, ¿sí? Las reglas de derivación y todo ese tipo de cosas, pero el haber hecho este estudio, haber diseñado esta unidad, considero que es posible contribuir a que el estudiante tenga una comprensión y pueda interiorizar esos procedimientos matemáticos, pero meramente procedimientos no, sino que los pueda relacionar con unos fenómenos y así darle sentido. Y pues el diseño de tareas innovadoras benefician el aprendizaje significativo de los extremos relativos de la función cúbica, ¿sí? Después de implementar la unidad didáctica, pude identificar esto, pude darme cuenta que realmente sí se logra contribuir a que los estudiantes asimilen el tema de la función cúbica. Agradecimientos. Quiero pues inicialmente agradecer al Colegio San Viator, donde
pudimos implementar la unidad didáctica, donde se pudo llevar a cabo pues, el estudio con los estudiantes. Quiero agradecer muy especialmente a la Fundación Juan Pablo Gutiérrez Cáceres por su aporte, por permitirme cumplir este sueño, por permitirme estar aquí. Quiero agradecer a los docentes de la maestría en general, especialmente quiero agradecer a los dos profesores que me acompañaron en la recta final, ¿sí? Que fue la profesora Diana Paola y el profesor Pedro Gómez, que además de ser docentes de la recta final, me acompañaron como tutores. Y las referencias. Muchas gracias. Bien, entonces doy paso al tutor del grupo 6 como representante de las personas que tuvimos el privilegio de acompañar el trabajo de Rolando. A ver, lo he puesto aquí a ver si no lo daño.